Yo estaba en busca de un lugar donde poder residir, un lugar donde poder alquilar una habitación. Todos los lugares eran muy costosos. Mi bolsillo no podía alcanzar tales precios. Pero encontré un lugar que no me desagradó del todo. Era acogedor y el precio estaba a mi alcance. La patrona, la dueña de la casa, era la señora Herrera. Ella me alquiló con mucho gusto una habitación y vi que los demás inquilinos eran bastante callados, tranquilos. Nunca había gran algarabía en la casa. La señora Herrera tenía un hijo que se llamaba Esteban. Y en cierta ocasión me di cuenta que en el techo de mi habitación caían unas cuantas gotas y al parecer un olor a arsénico. Le comuniqué esto a la señora Herrera y ella me dijo que podía provenir del cuarto del doctor Muñoz, que al parecer él está algo enfermo. Entonces, Esteban, el hijo de la señora Herrera, era quien le hacía los recados, le llevaba comida, ropa, limpia, ese tipo de cosas cotidianas. Y cierta vez tuve un ataque al corazón. Apenas me arrastré como pude hacia el cuarto del doctor Muñoz para que pueda reanimarme y restablecer mi salud o salvarme la vida. Y entonces lo hizo con mucha facilidad. Me salvó la vida. Me dijo que dedicaba su vida a extraños experimentos para detener y extirpar la muerte. Él me dijo: te voy a enseñar a vivir sin corazón. ¿Cómo viviría sin un órgano tan vital? No lo sé. El doctor Muñoz cierta vez siempre necesitaba estar expuesto constantemente al frío, entre 11 y 12 grados. Tras conocer sus hábitos y salvarme la vida, desde ese momento me convertí en su discípulo y en un devoto de su persona. Me dijo que en el pasado había trabajado con el doctor Torres de Valencia. Pero el doctor Torres murió. Ahora que pasaba el tiempo, se veía que su estado se estaba deteriorando poco a poco. Él tenía una necesidad de aire frío que cada vez se iba incrementando. Bajó de 1 a 4 grados el ambiente de su habitación y después llegó al tope de -2 grados Celsius, siempre con los servicios higiénicos a temperatura normal, pues podían congelarse el agua en las tuberías de continuar esa temperatura. Ahora él había cambiado mucho, siempre hablaba de morir. Estaba cada día más triste y su voz cambiaba. Cierta vez, una persona que tuvo que entrar a su habitación para reparar una lámpara tuvo una crisis epiléptica, pues le vio el rostro nuevo que había adquirido el doctor Muñoz. Y él era una persona valiente. Este electricista en su pasado había sido un ex militar, había vivido la guerra y no había tenido un tipo de episodio parecido al de la epilepsia.
Fue en octubre cuando se rompió la bomba de la máquina, un pistón. Se necesitaba, era de madrugada. Y entre los intentos que yo hacía por ayudarle al doctor Muñoz, no pude arreglar o encontrar a alguien que arreglara la máquina y que cambiara ese pistón. Así es que lo único que se me ocurrió es traer hielo a la habitación, al baño del doctor Muñoz, y en ella cada vez se escuchaba que él pedía más hielo, más hielo. Ya amaneciendo, me dispuse a encontrar el repuesto y regresar lo más antes posible a tal circunstancia. Entonces, me tuve que demorar mucho más de lo que yo esperaba. Y el doctor Muñoz sabía que se iba a poner mucho peor, pues él necesitaba el frío. A mí siempre me ha asustado el frío. Y explico ahora por qué. Todo este tiempo que había vivido con el doctor Muñoz, que le había ayudado en hacer sus cosas, en sus recados, siempre tenía que abrigarme bastante, pues hacía mucho frío en su habitación. Y cuando finalmente llegó ese día de la rotura de su máquina, estaba buscando a una persona que lo repare y de regreso, tras mucho tiempo, encontré a muchas personas que rodeaban el edificio donde vivíamos. El olor a humedad era tremendo y mucho más en la habitación del doctor Muñoz. Ahora estaba muy preocupado por él. Entré a su habitación y vi un rastro gelatinoso, pútrido, que se dirigía hacia una mesa, y en ella se encontraba una carta que al parecer había sido redactada por el doctor Muñoz. En ella, él describía que hace muchos años atrás, cuando trabajaba con el doctor Torres y le hizo un tratamiento para detener el funcionamiento de algunos órganos, él dijo, el doctor Muñoz escribió: yo fallecí en aquel entonces, hace 18 años. Eso significaba que había estado viviendo junto a un cadáver viviente que pensaba. Aire frío, H. P. Lovecraft.